Mi mejor amiga vivió gratis en mi casa por años, mientras inventaba en su trabajo que yo la maltrataba y la extorsionaba solo para dar lástima. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo de leer esto. Tengo 25 años y soy dueña de mi propio departamento de 2 habitaciones, el cual solía pertenecer a mi tío. Durante mis años en la universidad, hice una amiga a la que llamaré Mary, quien actualmente tiene 27 años. Mary tuvo una vida familiar bastante difícil y complicada, de hecho, es una historia demasiado larga como para detallarla aquí. En su momento, le dejé muy claro que si alguna vez necesitaba mi ayuda, siempre podría confiar y contar conmigo pasara lo que pasara, sin importar la situación. Cuando nos graduamos, le pedí que se mudara a vivir conmigo sin pagar absolutamente nada de alquiler. Ella intentó pagarme y aportar dinero, pero yo sabía perfectamente que arrastraba una gran cantidad de deudas por intentar costearse los estudios universitarios, así que le dije que no y le insistí en que usara su dinero para liberarse por completo de esa carga financiera. Ella estuvo profundamente agradecida conmigo por este gesto, y a mí me encantaba la idea de tenerla viviendo conmigo en el departamento. Nunca nos peleábamos por nada en absoluto, ambas compartimos los mismos hábitos de limpieza y los mismos gustos en la televisión, por lo que jamás había discusiones por el control remoto, por ver quién tenía que sacar los botes de basura, ni por ninguna otra tontería similar. Esta noche salimos a cenar a un restaurante súper elegante y lujoso en Londres, ya que Mary finalmente había terminado de pagar la última de sus deudas, había conseguido un ascenso increíble en su trabajo y, por si fuera poco, también había aprobado por fin su examen de conducir. Todos estos logros ocurridos en el mismo mes merecían sin duda un gran premio, así que decidimos tirar la casa por la ventana y gastar a lo grande. En la mesa estábamos yo, Mary, 4 de sus compañeros de trabajo y 2 amigas que conocemos desde la época de la universidad. Fue una noche fantástica, todo iba de maravilla, hasta que llegó el momento en que le entregué a Mary una tarjeta de felicitación en la que le escribí lo increíble que es y lo afortunada que me siento de tenerla como mi mejor amiga. Además, dentro de la tarjeta le metí una cantidad bastante generosa de dinero en efectivo para que lo usara como enganche para su primer coche. Ella empezó a llorar de la emoción, me dio las gracias y nos fundimos en un abrazo muy largo. Cuando se apartó un poco, la miré y le dije que estaba muy orgullosa de ella por darle una patada de campeonato a la vida, por volverse una mujer exitosa y por demostrarle a su padre que sus actitudes de imbécil no habían logrado mantenerla hundida. Le dije que, después de ver cómo había luchado tanto durante la universidad, juntando centavo tras centavo y aceptando trabajos de mierda, verla ahora en la carrera de sus sueños y convertida en una mujer tan realizada era algo inspirador para mí. En ese instante, su rostro cambió por completo. Me miró con una cara llena de enojo y me dijo con un tono muy cortante: «Por favor, no hagas eso, ya sabes que no me gusta cuando haces eso». Ella jamás me había dicho algo así en la vida, nunca, así que yo no tenía la más mínima idea de dónde venía esa reacción tan brusca. Me disculpé de inmediato y le dije que no me había dado cuenta de que decir esas cosas pudiera llegar a molestarla, ya que esa nunca había sido mi intención. Ella simplemente soltó un bufido de desprecio y rodó los ojos. Cuando levanté la vista para mirar a sus compañeros de trabajo, todos ellos estaban moviendo la cabeza en señal de desaprobación y me lanzaban unas miradas llenas de furia. Me sentí tan incómoda que deseé con todas mis fuerzas tragarme mi propia piel y desaparecer de la tierra. Estaba completamente mortificada al pensar que había lastimado los sentimientos de Mary. Mary no me volvió a dirigir la palabra durante el resto de la noche y me ignoró por completo en la mesa. Cuando llegó el momento de separarnos para regresar a casa, ninguno de sus compañeros de trabajo se dignó siquiera a mirarme mientras se despedían. Volví a pedirle disculpas a Mary justo cuando se dirigía a su habitación para irse a dormir, pero ella me restó importancia con un gesto de hombros, me dijo de mala gana que estaba muy cansada y que ya hablaríamos por la mañana. Ahora mismo tengo una ansiedad espantosa y un miedo terrible de que decida mudarse del departamento o que no quiera volver a hablarme nunca más. No puedo parar de repasar cada una de nuestras interacciones pasadas en mi cabeza para ver si en algún momento crucé una línea sin darme cuenta, pero ella jamás me dio el menor indicio de que le molestara que yo dijera ese tipo de cosas antes. Para empeorar las cosas, todos sus compañeros de trabajo me han estado mandando mensajes de texto diciéndome que soy una completa imbécil por haber dicho esas cosas en público y por haberla menospreciado, pero juro que jamás quise decir nada de eso con esa intención. Actualización. No sabía muy bien cómo actualizar la publicación porque nunca antes había publicado nada en este sitio. Así que, a medida que iban ocurriendo las cosas, las fui anotando en el blog de notas para poder subirlas juntas más tarde, pero toda esta locura ocurrió en el espacio de un solo día. Voy a publicarlo todo aquí abajo porque no tuve la oportunidad de redactarlo justo después de que pasó, ya que mi publicación original aún no tenía un veredicto de la comunidad. Vi muchas reacciones mixtas en los comentarios,
pero también hubo muy buenos consejos sobre cómo debía acercarme a Mary para hablar, así que les agradezco mucho por eso. Me temo que todos esos consejos bien intencionados terminaron siendo en vano, y de verdad lo lamento. Las anotaciones tienen horas aproximadas para que puedan ver cómo se fue desarrollando este día de pesadilla. Actualización 1, es 6:30 de la mañana. En este momento estoy muchísimo más confundida que antes, si es que eso es posible. Después de pasarme toda la noche en vela, sin poder dormir nada y estando constantemente al borde de las lágrimas, finalmente escuché que mi compañera de cuarto se empezaba a mover por la cocina, así que fui a hablar con ella. Para mi sorpresa, ella actuó de lo más normal y empezó a hablarme sobre un drama que había ocurrido en su trabajo, mientras yo me quedé ahí parada, completamente insegura de qué demonios estaba pasando o de qué era lo que debía hacer. Así que decidí disculparme de nuevo. Ella me miró con una cara de total confusión y me preguntó, ¿por qué me estás pidiendo disculpas? Le recordé lo que había pasado la noche anterior en el restaurante y lo enojada que se había puesto conmigo. Al escucharme, se soltó a reír y me dijo de lo más relajada. No importa, no te preocupes por eso. Y acto seguido, continuó preparando su desayuno como si nada. Le pregunté si yo había cruzado alguna línea la noche anterior, si tal vez la cantidad de dinero era demasiado y la había hecho sentir inferior o incómoda, y ella me respondió, para nada, todo bien entre nosotras. No importa, creo que todos malinterpretaron la situación y tú te estás tomando las cosas demasiado a pecho. Es que no puedo entenderlo, estoy más desconcertada que nunca. Le conté que sus amigos del trabajo me habían estado mandando mensajes de texto diciéndome que lo que yo había dicho era humillante y menospreciante, y que era una maldita imbécil, pero ella simplemente se encogió de hombros con total indiferencia y me soltó que lo más probable era que hubieran leído mal las cosas y que ella ya hablaría con ellos al respecto. Pero la verdad es que me siento completamente agotada y sin aliento. Estoy exhausta porque no he pegado el ojo en toda la noche pensando que me odiaba, que la había lastimado profundamente y que jamás volvería a dirigirme la palabra, y resulta que ella está perfectamente bien, es decir, está completamente normal y platicando conmigo como si lo de anoche nunca hubiera pasado. Estoy demasiado confundida. Después de ver tantos comentarios en Reddit diciéndome que yo era la mala de la historia, de verdad pensé que esta vez había cruzado la línea, pero a ella no le afecta en lo más mínimo. Anoche parecía tan molesta, me ignoró por completo el resto de la velada y sus compañeros de trabajo me trataron como si fuera una maldita criminal, pero se supone que ahora todo está bien. Ya no sé qué pensar. Estoy muerta de sueño y me voy a ir a dormir un rato, pero para mí las cosas siguen estando sin resolver. Voy a hablar con ella seriamente sobre esto en cuanto regrese de trabajar hoy, porque su manera de reaccionar todavía me perturba muchísimo. Actualización 2, 10 de la mañana. Acabo de recibir la llamada de una de las amigas de la universidad que estuvo presente en la cena de anoche y tuvimos una larga plática. Me preguntó si todo estaba bien entre Mary y yo, porque me confesó que jamás en la vida había visto a Mary hablarme con ese tono tan golpeado y cortante hasta lo que pasó anoche. Le conté todo lo que había hablado con Mary por la mañana y lo confundida que me sentía. Mi amiga me reafirmó muchos de mis pensamientos, diciéndome que esa actitud era sumamente extraña y fuera de lugar en Mary, ya que ella también la había felicitado, le había dicho cosas muy similares, e incluso le había entregado un fajo de dinero en una tarjeta junto con un regalo bastante costoso, al igual que lo hicieron varios de los demás invitados. Después de hablar con mi amiga, tomé la firme decisión de que necesito tener una conversación larga y seria con Mary para aclarar las cosas de una vez por todas. Ya quedó claro que no soy la única que está desconcertada por su comportamiento. Ambas amigas de la universidad van a venir a mi departamento más tarde para que platiquemos, ya que, para ser sinceras, ahora estamos bastante preocupadas por ella. Por otra parte, sus compañeros de trabajo no han dejado de acosarme con mensajes de texto, así que dudo mucho que ella se haya tomado la molestia de hablar con ellos. Uno de los mensajes decía que yo no podía pretender barrer esto debajo de la alfombra y esconderlo, lo cual me dejó como de, ¿pero qué demonios? Estoy pensando seriamente en bloquearlos a todos porque no me dejan en paz ni un solo segundo. Actualización 3, 4 de la tarde. Esta no es, ni por 1.000.000 de años, una actualización que me hubiera imaginado tener que hacer jamás. Todo se fue al demonio y las cosas se torcieron de una manera que nunca creí posible. Ahora mismo me encuentro completamente confundida, con el corazón destrozado y sumamente furiosa. Para no hacer el cuento largo, todo es una maldita mentira. Un usuario de Reddit me había comentado que cabía la posibilidad de que mis amigas le hubieran dicho algo malo sobre mí a los compañeros de trabajo de Mary, y que por eso me tuvieran mala voluntad. Hablé de esto con ambas en cuanto llegaron por la tarde y las dos negaron haber hecho algo semejante. La amiga con la que había hablado por teléfono más temprano, a la que llamaremos Cleo, sugirió que lo mejor sería llamar directamente a una de las compañeras de trabajo de Mary a la que conoce un poco mejor para poder aclarar todo este malentendido.
Llamemos a esta colega Joanna. Joanna se presentó en el departamento y, desde el primer segundo en que cruzó la puerta, se le notaba una furia tremenda. Me dieron unas ganas enormes de esconderme detrás de la barra de la cocina en cuanto la vi entrar lanzándome miradas que clavaban dagas. Nos sentamos todos en la sala y procedí a explicarle a Joanna que ya había hablado con Mary por la mañana, que ella estaba perfectamente bien, pero que yo seguía muy confundida por lo que pasó. Joanna soltó una carcajada sarcástica y me espetó. Oh, no intentes jugar esa carta de mierda conmigo, no puedes venir a fingir demencia ahora que ya fuiste expuesta en público. Las tres nos le quedamos mirando fijamente sin decir una sola palabra, ya que ninguna entendía a qué se refería. Cleo le preguntó directamente qué quería decir con eso, y Joanna respondió que sabía perfectamente cómo trataba yo, realmente a Mary, en la intimidad. Ambas le pedimos que nos diera detalles y que se explicara mejor, y en ese momento Joanna se levantó de su asiento y se lanzó en un discurso furioso, lleno de acusaciones. Empezó a decir que, según lo que sabían, yo maltrataba, abusaba y menospreciaba a Mary de forma regular y constante, y que luego la intimidaba y la amenazaba para que no dijera nada a nadie y fingiera tener una sonrisa perfecta frente a los demás. Yo ya no sabía si ponerme a reír a carcajadas o ponerme a llorar de la impotencia en ese punto. Acto seguido, me plantó su teléfono en la cara y me mostró los mensajes de texto que tenía con Mary. En ellos, Mary le escribía en un estado de total angustia y desesperación, diciendo que se había tenido que encerrar bajo llave en su habitación porque yo estaba teniendo un colapso mental violento debido a que ella estaba haciendo nuevos amigos en la oficina. Algo que jamás en la maldita vida pasó. Cleo y mi otra amiga tomaron el teléfono de inmediato y empezaron a revisar todo el historial de mensajes. Yo tuve que apartar la mirada y dejar de leer porque era demasiado doloroso. Todos los textos decían cosas horribles sobre cómo Mary me tenía un miedo terrorífico, que yo la tenía prácticamente secuestrada y atrapada en este departamento y que la estaba extorsionando exigiéndole sumas exorbitantes de dinero por el alquiler. Todo esto me ha dejado entumecida y muerta por dentro. Finalmente, Cleo llegó a una parte de la conversación donde Mary afirmaba que yo le había cancelado su fiesta de cumpleaños número 21 cuando estábamos en la universidad y que le había prohibido salir a celebrar. El grandísimo problema con esa mentira es que Cleo y mi otra amiga estuvieron presentes en el cumpleaños 21 de Mary, una fiesta para la cual yo misma aporté más de 500 libras de mi propio bolsillo para organizarle una noche temática del Gran Gatsby, tal y como ella siempre había soñado, una fiesta que en esos mensajes ella aseguraba que nunca había existido. Nos pusimos a revisar minuciosamente una gran cantidad de las acusaciones que venían en esos chats y nos dimos cuenta de que Mary se había dedicado a esparcir una red de mentiras asquerosas sobre mí a todos sus compañeros de oficina, pintándome como una maltratadora y asegurando que no podía mudarse de aquí porque yo le quitaba casi todo su dinero cobrándole una renta altísima. Esto me destrozó el alma por completo. Mary era como una hermana para mí desde nuestros años universitarios, y simplemente no me cabe en la cabeza por qué carajos diría ese tipo de monstruosidades sobre mí. Nos tomó bastante tiempo, pero después de que Cleo y mi amiga desmintieran cada una de las acusaciones frente a Joanna, y de que yo misma abriera mi aplicación bancaria en el celular para mostrarle los registros de mis cuentas donde se veía claramente que Mary jamás me ha hecho un solo pago de dinero, a excepción de su mitad exacta de los servicios de la casa, Joanna pareció calmarse y comenzó a mostrar la misma cara de confusión total que teníamos nosotras. Nos confesó que Mary les había contado a todos en el trabajo la misma trágica historia, y que la verdadera razón por la que estaban tan furiosos conmigo en el restaurante era porque Mary les había asegurado que yo utilizaba una táctica de manipulación muy perversa, fingía apoyarla en todo frente a los demás, pero usaba los traumas de su pasado para humillarla y atacarla cuando nos quedábamos a solas. Todos en esa mesa pensaron que eso era justamente lo que yo estaba haciendo anoche. Creyeron que cada palabra de orgullo que dije era en realidad un insulto indirecto y cruel. Sinceramente, me encuentro en un estado de shock tan grande que ni siquiera tengo palabras para describir el dolor y la profunda traición que siento al saber que se dedicó a esparcir estas calumnias sobre mí. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Qué beneficio ganaba con esto? Yo sería incapaz de levantar un solo dedo para lastimarla, y ella va y le dice a todo el mundo en su trabajo que la tengo aislada del mundo. Cleo tuvo que pasar un largo rato consolándome porque entré en una crisis de llanto que no podía parar por nada del mundo. Fue una situación bastante vergonzosa, pero es que no podía hacer otra cosa. Ahora que logré calmarme un poco y pensar con la cabeza más fría, sigo estando furiosa, pero al menos ya paré de llorar. No quiero volver a ver a Mary a la cara nunca más. Mis amigas me han estado insistiendo en que no tome decisiones apresuradas bajo los efectos del enojo, aunque la propia Cleo me confesó que sentía un asco profundo al leer las cosas que Mary decía sobre mí en esos textos, sabiendo perfectamente que todo era una reverenda mentira. Sé muy bien que nunca podré limpiar mi reputación del todo con sus compañeros de trabajo, pero la verdad es que ya me importa una mierda lo que piensen ellos. Lo único que necesito saber es, ¿por qué Mary hizo esto conmigo?
Joanna se quedó completamente callada hacia el final de nuestra plática y se retiró del departamento sin decir gran cosa, así que no tengo idea de en qué posición quedé ante sus ojos. Mis dos amigas se van a quedar a acompañarme por el resto del día hasta que Mary regrese del trabajo. Todas tenemos una enorme cantidad de preguntas que ella va a tener que responder sí o sí. Actualización final, 10:15 de la noche. Acabo de mandar de patitas en la calle a Mary del departamento. Mandó a la basura años de una amistad sincera solo para ganar puntos de lástima y simpatía con sus compañeros de oficina, y sigo sin poder comprender qué le pasa por la cabeza. Cuando llegó a la casa por la noche y nos vio a las tres sentadas en la sala viendo la televisión, se puso muy entusiasta y dijo que iba a preparar palomitas de maíz para todas, pero Cleo tomó la iniciativa de inmediato, la interrumpió y le ordenó con un tono serio que se sentara. Mary puso una cara de confusión pero obedeció y se sentó. Cleo llevó las riendas de toda la conversación. Yo la verdad no tenía idea de qué decirle a Mary y a duras penas era capaz de sostenerle la mirada. Cleo le soltó sin rodeos que Joanna había estado en el departamento por la tarde gritándome y acusándome de ser una maltratadora y una acosadora, y le preguntó por qué había inventado todas esas bajezas sobre mí. Mary intentó fingir demencia y puso cara de no saber nada, diciendo que todo esto debía tratarse de un simple malentendido, que Joanna a veces tiene la mala costumbre de distorsionar las cosas y que seguramente había malinterpretado comentarios inocentes que ella había hecho en la oficina. En ese momento, Cleo sacó los registros de los mensajes de texto y empezó a restregarle en la cara cada uno de los incidentes específicos por los cuales Mary le había llorado a Joanna asegurando que yo era una persona horrible y abusiva. Al verse acorralada, Mary se quedó callada unos momentos y luego intentó excusarse diciendo que todo era una broma interna del trabajo, pero Cleo no iba a permitir que se saliera con la suya con semejante estupidez. Presionó con muchísima más fuerza, exigiéndole explicaciones reales sobre toda esa sarta de mentiras, hasta que finalmente Mary se quebró por completo. Empezó a llorar a mares y a decirnos que ella jamás había tenido la intención de que las cosas resultaran así, que todo había sido una tontería irrelevante que no debería importar, que me amaba con todas las fuerzas de su ser y que era una historia estúpida que se le había ido por completo de las manos. Empezó a suplicarme de rodillas que la perdonara, pero yo me sentía increíblemente cansada, y todavía me siento así. La miré fijamente a los ojos por primera vez en toda la velada y le dije: «Tienes exactamente una semana para buscar un lugar donde vivir y largarte de mi departamento». Al escuchar esto, empezó a berrear con una desesperación horrible, llorando a moco tendido y suplicándome que por favor no la echara, que la dejara quedarse, alegando que nunca pensó que esto me causaría problemas porque yo no trabajaba en la misma oficina que ellos. Pero le paré los carros de inmediato y le aclaré que no iba a tolerar ese tipo de porquerías en mi vida bajo ninguna circunstancia. Luego, la miré con desprecio y le solté: «¿Entonces te dedicas a inventar mentiras sobre cada persona en tu vida? ¿Hay algo en ti que sea real?». Mary se quedó completamente muda en ese instante, un silencio sepulcral inundó la habitación. Yo no quería creerlo, pero la manera en que me estaba mirando y la frialdad con la que había inventado que yo la maltrataba me hicieron dudar absolutamente de cada historia que me había contado desde que nos conocimos en la universidad, sobre cómo su padre golpeaba salvajemente a su madre, y sobre cómo se había quedado viviendo en la calle desde los 16 años hasta que sus padres finalmente se divorciaron. Así que la miré fijamente y le ordené: «Pon a tu madre al teléfono ahora mismo». Mary entró en un estado de pánico. Me rogó y me suplicó entre lágrimas que por favor no lo hiciera. Cleo captó de inmediato hacia donde me dirigía con todo esto, se plantó frente a ella y le preguntó directamente si todo lo que nos había dicho sobre su padre a lo largo de los años era una completa mentira. Mary terminó de desmoronarse por completo y admitió, entre sollozos, que tal vez había exagerado algunas cosas. Yo estaba que me llevaba el demonio de la maldita furia en ese punto. ¿Quién carajos es capaz de inventar una mierda tan retorcida y enferma? ¿Para obtener qué beneficio? Ni siquiera tengo las fuerzas para transcribir todo lo que se dijo después, porque la situación se convirtió rápidamente en una pelea a gritos entre las cuatro, a medida que íbamos descubriendo que la trágica historia de vida de Mary no había sido más que una vil invención de su mente para dar lástima y ganarse la simpatía de los demás. Sus padres sí están divorciados, pero jamás existió ningún tipo de abuso ni violencia en esa casa, solo se les acabó el amor, se distanciaron y se separaron. Tuve que enterarme de toda la verdad llamando yo misma a su madre más tarde esa noche para poder tener algo de claridad, ya que Mary me tenía estrictamente prohibido hablar con ella en el pasado. Siempre me decía que yo podía ser completamente abierta con ella sobre cualquier tema porque ella no se avergonzaba de su pasado, pero que su madre era sumamente sensible, y que no le gustaba tocar el tema, por lo que era mejor no mencionarlo jamás. Todo estaba fríamente calculado para que yo nunca descubriera la verdad. Así que resulta que la que creía mi mejor amiga es una maestra de la manipulación y probablemente lo ha sido durante toda su vida. Estoy tan jodidamente cansada y exhausta de toda esta pesadilla.
Esta será mi última actualización porque ya no puedo más, estoy terminada con esto. Vine a este sitio buscando ayuda y consejos para enmendar un error que pensé que había cometido con una amiga de confianza, pero resulta que los últimos 7 años de mi vida se construyeron sobre una absoluta mentira. Ya me cansé, con Mary y con todo esto. No quiero volver a verla en mi puta vida. Sé perfectamente que ella tiene el dinero suficiente para pagarse su propio lugar, así que no me siento mal en lo absoluto por haberla echado de mi casa. No me importa lo que haga con su vida a partir de ahora, solo sé con total certeza que no la quiero cerca de mí jamás. Creo que voy a programar algunas sesiones de terapia para mí después de toda esta porquería. Sé que no es una actualización alegre, pero es la única conclusión que tengo. Les agradezco de corazón a todos por los consejos que me dieron a lo largo de las distintas actualizaciones, de verdad aprecio el apoyo de cada uno. Lamento que esto no sea algo alegre, pero solo espero poder dejar esto atrás y seguir adelante con mi vida. Conclusión. Nunca pensé que volvería a escribir algo más para añadir a esta publicación, pero, santo cielo, esto explotó por completo de la noche a la mañana. Jamás me esperé las increíbles respuestas que recibí, ni la cantidad de personas maravillosas que me escribieron por privado compartiendo sus propias experiencias y deseándome lo mejor. Sinceramente, me saltaron las lágrimas al ver esa enorme ola de comprensión y empatía surgir de la nada. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de enviarme un mensaje o de dejar un comentario, ya los he leído todos y cada uno de ellos, y estoy profundamente agradecida por todo el apoyo que me han brindado. No pensaba actualizar más, pero como ha habido tanta repercusión reciente, creo que puedo darles un pequeño cierre de cómo se resolvió todo finalmente. No había tocado Reddit desde mi última publicación porque necesitaba mucho tiempo para procesar lo que había pasado. Al principio, estar completamente sola en el apartamento se sentía muy extraño y me costó adaptarme, pero resultó ser algo sumamente necesario para comenzar mi proceso de sanación. Mary se mudó el sábado siguiente al incidente. Pasó los días posteriores a la gran pelea deambulando por el apartamento con cara de lástima, intentando hablar conmigo a toda costa, pero me negué rotundamente y le repetí que necesitaba que respetara mi espacio. Su madre vino el fin de semana para ayudarla a empacar todas sus pertenencias, ya que Mary iba a regresar a vivir con ella. Hablar con su madre me ayudó a aclarar muchas de las dudas que me daban vueltas en la cabeza. Mary me había asegurado durante 7 años que su padre era un monstruo abusivo, y que su madre lo amaba tanto que era incapaz de dejarlo, razón por la cual Mary supuestamente se había ido de la casa a los 14 años para vivir en la indigencia, durmiendo bajo los bancos de las estaciones de tren para no tener que estar en la misma casa que él. Según su relato, solo había regresado cuando su madre finalmente tuvo el valor de divorciarse. Toda esa historia que creí ciegamente durante 7 años resultó ser completamente falsa. Mary nunca pasó un solo día en la calle, y su padre jamás fue un hombre abusivo, al contrario, la amaba profundamente a ella y a su madre. La verdadera razón por la que nunca lo veíamos por aquí era porque se había mudado a Australia para continuar con su carrera profesional, y esa distancia fue el motivo real del divorcio. Él amaba a su familia, pero quería alcanzar el éxito profesional por encima de todo y se marchó. Su madre incluso me confesó que el padre de Mary siempre la invitaba a pasar las vacaciones de verano con él en Australia, pero que Mary nunca iba porque le tiene un pánico horrible a los aviones. El día que se mudó, me encerré en mi habitación para evitarla y me escondí allí dentro, pero antes de cruzar la puerta por última vez, ella tocó a mi puerta. Decidí abrir y salir. A pesar de todo, sentía que debía decirle adiós. Había sido mi amiga más cercana durante tanto tiempo que no me parecía correcto dejar que se desvaneciera de mi vida sin una despedida formal. Me preguntó con timidez si quería que me devolviera el dinero que le había prestado para comprar su auto nuevo, pero le dije que no. Le respondí que se quedara con ese dinero y que lo usara para pagarse un buen terapeuta. Ella se puso a llorar con mucha fuerza e intentó abrazarme, pero la detuve en seco y mantuve la distancia física. Le dejé muy claro que esa sería la última vez que nos veríamos o hablaríamos en la vida, simplemente me era imposible estar cerca de ella sabiendo toda la red de mentiras que había tejido. Se marchó sollozando y, cuando la puerta se cerró detrás de ella, mi pequeño apartamento en la ciudad de repente se sintió muchísimo más grande de lo que jamás se había sentido. Ha sido un proceso difícil acostumbrarse a la soledad en este lugar. Durante la primera semana sin ella, todavía me levantaba esperando verla en la cocina por las mañanas, o sentada en el sofá cuando regresaba del trabajo. Era una sensación sumamente perturbadora, por decirlo menos. Tuve mi primera cita con la psicóloga la semana pasada y creo que fue bastante bien. No iba a terapia desde que estaba en la escuela, así que estaba muy nerviosa al principio, pero la terapeuta es una señora encantadora. Ella me ayudó a entender que las mentiras de Mary son producto de sus propios problemas de personalidad y que yo no tuve absolutamente nada que ver con la creación de esas historias. Mucha gente en los comentarios mencionó que probablemente era una mentirosa compulsiva o incluso una narcisista,
y la terapeuta estuvo de acuerdo con esa hipótesis a grandes rasgos basándose en todo lo que le relaté. En otra serie de revelaciones, me reuní con Joanna para tomar un café, ya que ella misma me había pedido que nos viéramos para aclarar algunos detalles que le habían quedado dando vueltas. Me contó que se había quedado pensando en por qué Mary me había elegido precisamente a mí como el objetivo de su falsa historia de abuso, así que se puso a indagar y a preguntar discretamente a la gente de la oficina sobre las cosas que Mary solía decir sobre mí en el pasado. Uno de los testimonios que más llamó su atención fue el de un pintor que trabajaba con ellos en el área de restauración y distribución de arte. Este hombre utilizaba su arte como una vía de escape para canalizar un trauma real de su infancia, ya que había tenido una madrastra abusiva. Al parecer, a Mary le había gustado mucho este chico en su momento, por lo que decidió inventar su propia historia de abuso como una estrategia retorcida para acercarse a él y generar un vínculo emocional a base de lástima. Ella me había mencionado en el pasado que él le parecía atractivo, pero jamás me imaginé que sería capaz de llegar a semejantes extremos enfermizos solo para forzar una conexión con alguien. El pintor se puso furioso cuando se enteró de que todo era mentira y ahora se niega a dirigirle la palabra. Joanna me confesó que, de hecho, ya casi nadie en la oficina le habla. Todos están sumamente preocupados de que Mary invente mentiras sobre ellos y les cause problemas legales o laborales, por lo que el consenso general es mantenerla lo más lejos posible. Me dio un poco de lástima escuchar eso, porque sé que Mary la está pasando muy mal ahora que nuestro propio grupo de amigos de toda la vida también la expulsó por completo de nuestras vidas. Joanna me pidió disculpas por cómo me trató al principio, pero le dije que no tenía nada por lo que disculparse, que toda la culpa era de Mary y que ella solo estaba tratando de proteger a quien creía que era una amiga que sufría de violencia doméstica. Nos despedimos en buenos términos, pero la verdad es que no tenemos muchas cosas en común, así que dudo bastante que vayamos a ser amigas en el futuro. Cleo ha venido a quedarse a dormir conmigo durante unos días, lo cual me ha ayudado bastante a sobrellevar un poco la soledad de la casa. Es muy difícil acostumbrarse a estar sola después de haber tenido a alguien prácticamente pegada a mi cadera durante tanto tiempo. Quiero agradecerles nuevamente a todos los que dejaron mensajes tan hermosos en la sección de comentarios, muchos de los cuales me sirvieron de gran ayuda. Estoy profundamente agradecida por sus palabras de aliento y el consuelo que me han brindado. Hizo que una situación de mierda fuera mucho más fácil de sobrellevar al saber que hay personas allá afuera que han pasado por lo mismo y que ofrecen palabras de ánimo a almas perdidas como yo. Muchísimas gracias a todos. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.